Hola, ¿qué tal? Soy Natasha Becker y en esta ocasión les traigo un taller introductorio a la categoría de discursos. Comencemos. ¿Qué es discursos? Para las personas que me estén escuchando, o bueno, en este caso viendo el video, se puede definir a un discurso como una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. Muchas palabras, quieres decir aquello que pasa por tu mente, tal vez de forma elaborada, estructurada, con una intención o con algún punto fijo al cual quieres llegar con tus palabras. A veces puedes buscar convencer, a veces puedes buscar solamente decir aquello que pasaba por tu mente. Ahora, creo que es importante destacar que hay de alguna forma disciplinas que se relacionan al arte de hablar y por ende se relacionan a la categoría de discursos. Contamos con tres: oratoria, declamación y debate. ¿Qué es la oratoria? Como se puede ver dentro de la PPT, es una técnica de hablar en público con elocuencia y su finalidad es persuadir y conmover a un auditorio. Básicamente, son aquellas personas que sí o sí buscan llegar a ti y intentan que su mensaje transmita algo. ¿Para qué? Para que de alguna forma puedan convencerte y puedan conmoverte, puedan persuadirte, así como se dice dentro de el concepto. Algo que yo particularmente hago es que yo los diferencio de cosas particulares que se escuchan. Cuando tú escuchas a una persona hablando por oratoria, lo escuchas como candidato político. Sé que no es el mejor ejemplo, pero es como nosotros lo asociamos internamente desde el colegio. Por ejemplo, a mí me decían, ok, tienes que hablar de esta manera para que suene muy bien, ¿ya? Y las personas me decían, oye, suenas a candidato político. Yo de no, y luego me grabé, y sí, sí suenas a candidato político. Es chistoso, pero es una referencia fácil para que uno distinga por una persona hace oratoria. Intentan persuadir. ¿Qué es lo que hace un candidato político en época de elecciones? Quiere llegar a ti, quiere que su voz resuene en tu memoria, quiere que todo lo que diga sí o sí quede, porque obviamente quiere ser elegido o elegida. Entonces, por ejemplo, si Natasha viene, se planta y les dice, compañeros ciudadanos que han escuchado, que han vivido y que han sentido, que han requerido de tantos años, bueno, y así sucesivamente, probablemente Natasha está haciendo oratoria. Pero ahora, ¿qué pasa con la declamación? La declamación dice que es la interpretación posible por recitación con emotividad preservada. ¿A qué voy con esto? Creo que el ejemplo más fácil de entender es cuando una persona empieza a hablar en público de manera poética. Por ejemplo, eh, las personas que están, no sé, interpretando a algún poeta, quieren hablar de su poema y empiezan a hablar en versos. Y los empiezan a decir tal vez con rima, tal vez con cierta musicalidad, pero siempre buscan llegar a este punto de emotividad tan característico de la poesía. Entonces yo empiezo a hablar de lo hermoso que es la vida y de lo bello que es vivirla, de lo mucho que la quería y de lo poco que la tenía. Si ven, mi voz suena un poquito diferente, porque yo asemejo a la oratoria con un poco más de fuerza al hablar. En cambio, la declamación, si bien puedes imponer fuerza, no necesariamente tiene que pasar. No necesitas que la gente llegue a ser impactada porque estás expresando un sentimiento. Y ese sentimiento puede variar de acuerdo a cómo tú lo estés sintiendo y de acuerdo a cómo se está expresando en el poema. Ahora, tenemos debate, que es el acto de comunicación donde existe un intercambio dialéctico por medio de la contraposición de posturas. Es lo que ya la mayoría hace dentro del circuito hispanohablante, donde, ajá, hay cámaras de gobierno y oposición, donde todo el mundo empieza a pelear porque quieren llegar a quién tiene la razón o quién es más creíble dentro del proceso. Entonces, creo que no hay mucho por explicar, pero son básicamente personas exponiendo sus puntos de vista, exponiendo razones de por qué son válidos y respaldándolas en base a ciertos criterios que se puedan dar dentro del mismo debate. Por ejemplo, viene Natasha y quiere defender que el cielo es azul. Luego llega Elena, sí, mi alter ego, mi segundo nombre, y dice, no, Natasha, estás equivocada. El cielo no es azul. No te doy otra opción, pero digo que el cielo no es azul y empiezo a darte razones de por qué no es azul.
Entonces, ¿qué es lo particular dentro del debate? Es que a diferencia de la oratoria y la declamación, tú no distingues tonalidades de voz particulares. Claro que cada persona habla como se siente más cómoda, pero dentro del debate no se califica tu entonación, no se califica cuánto léxico puedes manejar dentro de una misma oración, no se califica si tu rima estuvo el tiempo adecuado, no se califica tu expresión corporal, porque a veces incluso ni te ven. Entonces, es lo que pasa. Dentro de debate tienes que sí probar cosas, pero no necesitas probarlas de una manera expresiva. En cambio, dentro de oratoria y declamación, sí tiendes a usar un poquito más la expresividad. Y eso va ligado de la mano de discursos. Ahora, diferencias importantes entre discursos y oratoria tradicional. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno viene de, digamos que la vieja escuela de la oratoria, tiende a confundir un poco la cosa con discursos, o se te hace complicado de llegar a captarle la idea. No es difícil, pero sí a veces se complica. ¿A qué voy? A que dentro de discursos se posee una mayor libertad, dos, puedes utilizar una mayor variabilidad de elementos recursivos, y tres, puedes componer de forma variada y con distintas extensiones tu discurso. Por ejemplo, cuando Natasha quiere hacer un discurso de oratoria tradicional, probablemente tengo que hacerlo de una forma recta. Mi lenguaje corporal, si bien puede expresar, no tiene que expresar tanto ni moverme tanto, porque es como un distractor excesivo que no viene de la mano con la oratoria. Porque la oratoria, si bien entre oratoria y discurso probablemente ambos te busquen persuadir de alguna forma. Dentro del oratorio es un poco más rígido. Tienes que estar en la cajita, tienes que cumplir las normas, porque si no, no se ve como se espera dentro de las normativas del oratorio. No se ve pulcro, no se ve la manera en cómo ellos se manejan. Pero en cambio, en discursos, yo, Tasha, puedo ir, pararme y tal vez tener un minuto de silencio en el cual solamente haga mímica para yo darles el contexto de a dónde va mi discurso. Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de la categoría de discursos hay una mayor libertad de las normativas a las cuales puedes apelar, mientras tus actos, gestos, palabras o lo que sea no incurran en contra de la dinámica que se ha planteado, probablemente no va a afectar en tu discurso, incluso puede ser mejor, puede ser más llamativo, puede darte una valoración extra con las personas juezas que están en ese momento en tu sala de discursos. ¿A qué me refiero con uso de elementos recursivos? Si bien la oratoria es el arte de hablar con elocuencia y todo lo demás, dentro del discurso puedo hacer un mayor uso de elementos. Por ejemplo, ya no solo hablo en sentido oratoria, sino que puedo implementar lo que se vio anteriormente, la declamación. Puedo empezar a adquirir rimas y que suenen bien y estará bien y no va a ser raro para las personas que me están escuchando. No voy a estar incumpliendo normas, puedo utilizar elementos ya de no solamente recursos como, no sé, recursos del lenguaje, no, sino que también puedo usar recursos como la música, puedo usar recursos físicos y dirigirme hacia un objeto, puedo utilizar mi cuerpo para poder expresar de una manera mucho más emotiva para que llegue a las personas. A su vez, también está el punto de composiciones variadas. ¿A qué voy con composiciones variadas? Es que dentro de la oratoria puede ser que yo vaya enfocado o en la generalidad se enfoca a un punto específico. ¿A qué voy con eso? Están los concursos de oratoria en donde te piden que hagas un discurso en el cual hables de los pueblos de América Latina. Va, entonces tú vas y das tu discurso solamente de los que implican los pueblos de América Latina. Si bien haces tus gestos, usas recursos y tal, ya. Pero en cambio, dentro de discursos, cuando a mí me dan una dinámica y tal vez esa dinámica sea de pueblos de América Latina, puede que en esa dinámica yo no solamente hable de la historia de los pueblos de América Latina, de lo que pasaron, de la conquista, no, puede que yo hable de mi vecina que es parte o su familia fue parte de estos pueblos y maneja esa sangre, maneja esa cultura con ella. Puedo hablar de lo que aprendí en la escuela de una maestra que quería muchísimo, de cómo ese recuerdo puede ir de la mano con otro tipo de recuerdos, otro tipo de vivencias, otro tipo de experiencias que le den un sentido
a mi discurso, ¿ok? Entonces ahí yo no solamente me voy a basar en los pueblos de la América Latina, no, sino que también me puedo basar en cosas que me hayan pasado a mí, en cosas que le hayan pasado a un amigo, en cosas que haya observado o en cosas que haya sentido. Entonces, ahí tengo una mayor diversidad para acceder a composiciones dentro de mi discurso. Ya lo puedo componer de no solamente esta información, sino que también de otro tipo de situaciones, otro tipo de circunstancias y otro tipo, no sé, de elementos que vayan dentro de mi discurso, en la categoría de discurso. Ahora, ¿quiénes intervienen dentro de la categoría de discursos? Dentro de la categoría de discursos interviene la persona discursista, obviamente, la persona jueza y la persona receptora empática. Ahora, la persona discursista es básicamente la persona que discursa, aquella persona que se va a plantar al frente o donde sea que vaya a dar su discurso, va a hablarlo, va a decirlo bajo el tiempo y las normativas que se den para esa específica dinámica. Ahora, la persona jueza y la persona receptora empática van de la manito. ¿A qué voy? A que la persona receptora empática va a ser tomando de cierto modo las palabras del manual de CEMU de 2023. Es una unidad de persona, me gusta esa palabra unidad, es una unidad de persona que estará dispuesta a entender lo que la persona discursista quiere decir o intenta decir o quiere transmitir. ¿A qué voy con eso? A que va de la mano con una actitud, bueno, no actitud, la vocación de la persona jueza. Porque si bien una persona jueza te evalúa, también tiene que buscar la forma de entender lo que tú estás diciendo, porque no solamente se puede quedar en su burbujita de, ok, te escucho eso y ya, sino que como persona jueza, yo tengo que tener la capacidad de buscar entender a la otra persona. Obviamente, eso no significa que le vas a completar el discurso de cómo tú querías que suene, sino en el sentido de, por ejemplo, si los discursos van dirigidos hacia personas que tienen hermanos o hermanas, entonces yo, incluso si soy hija única, me tengo que poner en el puesto de cómo se sentiría una persona que tiene un hermano o una hermana, tal vez mayor, tal vez menor, lo que sea, pero que lo tenga. Entonces, la persona jueza adquiere el papel de persona receptora empática en la medida en que tiene que tener la capacidad y la predisposición a entender el sentimiento, las palabras y lo que sea que quieran transmitir las personas discursistas cuando estén paradas. ¿Por qué? Porque esto facilita que haya un entendimiento y que el mensaje termine de llegar. Tienen que ser de alguna forma conscientes de lo que puede pasar dentro de la ronda o la dinámica. O sea, si viene una persona discursista, se me planta y me dice, oye, voy a hablar de las flores amarillas y que son importantes por Floricienta. Va, entonces yo, como persona jueza, tal vez en mi santa vida vi Floricienta, pero tengo que buscar la forma de entender las palabras que dice, de cómo sus referencias a las flores amarillas son tan importantes, de cómo todo lo que dice es tan mágico porque le recuerda su infancia y porque está muriendo. Entonces, busco la forma de que su mensaje realmente conecte conmigo, o lo intento para que haya esta cierta armonía dentro de la ronda y se pueda llegar a entender mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo como persona jueza no aplico la disposición de persona receptora empática? Claro que esta puede ser cualquier persona que esté escuchando dentro del público, ajá, ¿no? Pero yo como persona jueza no lo aplico, probablemente diga, ah, el discurso no llegó, el discurso no es nada, el discurso es tal. Y me preguntan, ¿por qué? Ah, es que simplemente no conozco nada de lo que está diciendo, entonces imposible para mí llegar a lo que me dice. Cosa que no tiene que pasar. Cosa que dentro de discursos, como persona jueza, tengo que aplicar este nivel de empatía para que llegue a mí el discurso y yo pueda entenderlo de una manera más eficiente y de una manera, digamos, que correcta o como la persona discursista lo quiere hacer llegar hacia mí. Ahora, ¿de qué puedo hablar? Puedo hablar de casi todo, creería yo, siempre y cuando sus discursos vayan acorde a la dinámica y a la temática que se les plantea, pueden hablar de todo, siempre y cuando eso no viole atributos protegidos y no vaya en contra de alguna normativa que sea planteada dentro del torneo y por códigos de conducta en general, pueden hablar de lo que quieran.
Pueden hablar de una parte económica, social, ecológica, cultural, religiosa, artística, política, moral, lo que les dé la gana, siempre y cuando esto o el mensaje que estén planteando llegue a las personas que les están escuchando, siempre y cuando tenga una estructura adecuada, siempre y cuando puedan elaborar un mensaje lo suficientemente eficiente para que las personas que los escuchen sientan el mensaje, lo reciban, lo retengan y bueno, quede, ¿no? Y tengan una valoración lo suficientemente buena, que es lo que usualmente se busca. Como se dan cuenta aquí, se puede centrar el discurso en varios o en algún tema en particular, siempre y cuando tenga lógica y sentido. ¿A qué vamos con eso? A que si vienen y me dicen, oye, tú tienes una dinámica en la cual hay que hablar de las flores. Y dentro de la dinámica de las flores, te tocó la temática claveles. Va, si me hablan de claveles, y yo quiero hablar, no sé, de que hay una pérdida económica porque Ecuador está mandando claveles a todo el mundo y los está mandando a muy poco precio, y por eso se está dañando la parte ecológica de allá, o sea, chévere. Pero si yo por otro lado empiezo a hablar, no de los claveles, sino de cómo me gustan las rosas blancas, y es como, ok, sí, son blancas, tienen relación, pero tu parte focal eran los claveles. Entonces, si bien tú me estás hablando tal vez de la parte económica, ecológica, artística, política, lo que sea, de las rosas blancas, sí, no está mal, pero no te lo pedí. Y como no te lo pedí, entonces tu discurso no hace tanto sentido. No importa que me hables de un montón de aristas que puedes sacar dentro de tus discursos si no cumplen con lo que se te está pidiendo. Ahora, sé que he mencionado mucho lo que viene siendo temática dinámica y qué es. Para esto vamos a dar un ejemplo de cómo se lleva a cabo una ronda de discurso. El ejemplo es una ronda del Moody, del Mundial de Mujeres y Disidencias de Género, de este año 2023, que fue la primera edición. Entonces se llama Yo también tuve un sueño. ¿Cómo inicia una ronda? Bueno, básicamente se te presenta con el título y ahora te dan un contexto. Dentro del contexto te ponen en contexto, pero te dicen las cosas o los pasos que tiene que seguir tu discurso, o hacia dónde tiene que llegar, o hacia dónde se tiene que dirigir, o hacia qué sector tienes que apelar para que tu discurso tenga coherencia con esta dinámica en específico. Por ejemplo, aquí dice contexto. El mal no puede existir sin el bien. Las causas nunca son perdidas y se lucha desde el fondo de tu corazón. ¿Ah? En la historia existen aquellas leyendas que luchan hasta el cansancio por una causa justa. Y tuvieron que decirle adiós a la historia en ocasiones sin opción a despedida. Entonces, te plantean como que, mira, mentalízate a que hubieron personas que marcaron en la historia y que no se pudieron despedir. Desde ahí ya te van dando indicios. Ahora te dicen, para esta ronda, presentas en un periodo de trance y reencarnas en un activista histórica para dar un discurso acorde a los ideales en vida, acoplándolo a una época actual, contemplando avances, retrocesos pertinentes desde su punto de vista. Entonces, aquí, en el contexto, me están dando ciertas instrucciones de cómo debe ser modelado el discurso. Entonces, yo, Natalia, como persona discursista, voy y tengo que hacer un discurso como yo creo que sonaría la voz. Bueno, o sea, no imitando la voz, sino hablando de la voz de esta persona histórica. Tengo que hablar de tal vez su lucha, tengo que hablar de sus ideales, o sea, obviamente puedo hacerlo en primera persona porque incluso te pide reencarnas. Entonces, tú como persona tienes que ser parte de su vida, o tienes que ser esa persona exactamente. Entonces, Natasha ya no es Natasha, Natasha es una activista histórica y empieza a hablar de cómo tal vez sus ideales sí se cumplieron, de cómo sus metas sí se llevaron a cabo después de que falleció, cómo ahora ve el mundo y lo ve muy diferente a como lo recuerda, y ve las cosas y siente que sí hizo algo y que las cosas al final no estaban tan mal. Entonces viene Natasha y se planta y dice, en la época actual me parece esto, estoy observando esto, tal vez me duele esto y demás, ¿no? Entonces habla desde el punto de vista de esta persona histórica. Ahora, te dan instrucciones, tiempo de preparación, tiempo de discurso y asignación de la temática. Hay 10 minutos colectivos, 5 minutos máximo de discurso y el sorteo será por adjudicación. ¿A qué voy con todos estos puntos?
Dentro de las instrucciones, te dicen, ok, tú como persona discursista puedes preparar tu discurso una vez que se te dé la dinámica bajo este tiempo. Entonces te dicen 10 minutos colectivos. ¿A qué se refiere? A que todas las personas discursistas se les asigna el tema y se les manda de 10 minutos para que preparen todos de una sola forma. O sea, todos tienen que ocupar esos 10 minutos para preparar su discurso y una vez que acabe el tiempo, van a salas. Y ahí ya y ahí es como que seguido. Entonces, ya todo el mundo tuvo el mismo tiempo para prepararse y ahora salen. Y una vez que salen, es como, mira, la asignación salen y empiezan a darlos, no sé, de forma aleatoria o como lo plantea la adjudicación, de forma interna. Entonces, van, se plantan y no sé, dicen, ah, mira, ahora va a salir Natasha, ya, acaba Natasha y luego viene Elena, ya, entonces así, no hay como que un tiempo intermedio en el cual tú puedas seguir preparando porque ya se te dieron los minutos colectivos. En otras ocasiones se dan tiempos como, ¿sabes qué? 5 minutos entre discurso y así, ¿no? Entonces también hay tiempo de discurso, 5 minutos máximo. ¿A qué se refiere con esto? A que cuando tú des tu discurso vas a tener un máximo de 5 minutos para poder expresar lo que sea que vayas a expresar a través del discurso. Entonces, acabados los 5 minutos, tú tienes que, entonces dentro de la sala de discursos se valora mucho que las personas cumplan dentro de ese tiempo. No hay un tiempo mínimo de, sabes que tu discurso mínimo debe durar esto, no, pero sí hay tiempo máximo el cual debes cumplir. Claro que se te asigna también 15 segundos de gracia usualmente para terminar de acabar el discurso si es que por cosas de la vida esos 5 minutos no bastan. Ahora dentro de la asignación del tema, en este caso está sorteada por el equipo de educación. Cada persona va a tener su tema de manera aleatoria. Habrá ocasiones en donde les digan, ¿sabes qué? Tienes que escoger un tema, dime un número del uno al tanto. Entonces, ahí a la buena de Dios, te sale la temática tal, la temática tal, y así. Entonces, ahora vamos con un ejemplo de temática. ¿Qué es la temática? Básicamente es el tema de la dinámica que te toca interpretar o te toca dar tu discurso. En este caso, a mí me hubiese tocado Hipatia de Alejandría. Y ahí me dan un contexto de quién fue Hipatia de Alejandría, qué hizo y demás cosas. ¿Para qué? Para que yo tenga una idea de a lo que se va a referir. A veces habrán contextos como este, porque lo requiere. A veces habrán donde no me den contexto y tal vez solamente me den una palabra, tal vez solamente me den un sentimiento, tal vez solamente me den una oración, tal vez me digan, tienes que formar tu discurso a raíz de tal, tal, tal y tal, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo las personas de adjudicación de discursos quieran manejar eso. Ahora, vamos con lo siguiente, parámetros que se evalúan. Tenemos los pilares. ¿Qué son los pilares? Son básicamente sobre qué se rige la evaluación de discursos. Tenemos atingencia, creatividad y emocionalidad. Dentro de la atingencia es básicamente tienes que cumplir con esto que se te pide. No creo que hay una forma más simple de explicarlo, sino que es cumple con el centro del discurso que se pide desde la dinámica, desde la instrucción de la dinámica. ¿A qué voy con eso? El ejemplo anterior me decían, tienes que interpretar, bueno, reencarnas en una persona que fue una activista histórica. Va, entonces el centro de esto, sí o sí mi discurso tiene que centrarse de forma tal que yo entienda como persona jueza que estoy hablando desde la voz de una activista histórica. Y también va de la mano con la temática. Tengo que cumplir a la que me dijeron. Por ejemplo, estaba Hipatia de Alejandría. Entonces yo tengo que hablar desde la voz de Hipatia de Alejandría, hablar de sus ideales, de cómo se cumplieron, de cómo no se cumplieron, de cómo ella lo ve reflejado en la sociedad actual y cómo recuerda la sociedad pasada. O sea, todo lo que se me ocurre en ese momento, pero tengo que mencionarlo. ¿Por qué? Porque es lo que se me pide. Ahora, se valora también la creatividad. Sí, claro que se valora la creatividad. Hay que ver con eso. Hay que yo, Natasha, puedo hablar de empatía de Alejandría, sí, pero puede ser que no mencione mayor cosa, no use elementos que sean diferentes, no asocie con recuerdos, no asocie con imágenes que tenga en la actualidad. ¿Por qué? Porque dentro de tu discurso solamente te dicen, mira, reencarnas la voz de Hipatia Alejandría y verás tú qué haces, verás tú qué creas a partir de eso. Entonces se valora que tú, como persona discursista, tengas la creatividad suficiente para, no sé, empezar a involucrar una historia tal vez de Hipatia Alejandría que refleje lo que ella sentía, que refleje lo que ella quería, que refleje muchas cosas en su pensamiento. Entonces, la persona jueza no vivió en la época de Hipatia Alejandría, yo no viví en la época de Hipatia Alejandría, pero
se pueden dar estas situaciones en donde te transportes a la mente y en la época de Hipatia de Alejandría para sentir lo que siente, para saber lo que piensa, para entender por qué era como era. A eso voy. También va de la mano con que incrementes, bueno, no incrementes, sino que añadas el uso de elementos. Por ejemplo, dentro de la creatividad puedes incluir, no sé, decidir utilizar un elemento físico. Dentro de mi creatividad puedo decidir desplazarme de un lado para otro en el auditorio. Dentro de mi creatividad puedo decidir utilizar música. Dentro de mi creatividad puedo hacer infinidad de cosas que pueden ayudar a mi discurso para que se entienda lo que realmente quiero explicar. Ahora, emocionalidad. La emocionalidad es básicamente usar emociones. Entonces, tienes que plantear emociones que vayan acorde a lo que se quiere llegar a expresar. No hay una dictadura de, ok, tienes que sí o sí hablar de estas emociones para poder decirme eso. No, no necesariamente. Habrán discursos donde te digan, ¿sabes qué? Te damos esta palabra, te damos esto de acá y te damos un sentimiento, ¿vale? Entonces ahí tu discurso tiene que ir un poco en torno a ese sentimiento. Que sí los puedes mezclar con otros, sí, pero tiene que centrarse un poco en ese sentimiento. Ahí se dan cuenta cómo la tingencia se fusiona con la emocionalidad, porque tienes que aplicar si un sentimiento, tienes que expresarlo a través de tu voz, a través de tus matices, a través de tu expresión corporal, pero va centrado a eso. En la temática te piden esos sentimientos. Tienes que, sí o sí, al menos dentro de tu discurso mencionarlo y cumplir con eso, y girarlo en torno a eso, porque eso es lo que se te ha pedido. Es como cuando las personas en debate, si alguien de aquí que se mudó de debate y está llegando a discursos, me escucha, es como cuando en debate te dicen, la carga de la prueba, ¿sí? ¿No? O sea, lo que la gente tiene que probar dentro de su debate para que gane, va. Entonces, dentro de discursos, lo que tienes que probar es la instrucción que te dan, cómo te lo dan, y eso se cumple con la tingencia. Mientras más atingente eres, estás obviamente mucho más cerca de lo que se podría tal vez querer de tu discurso como lo plantea a continuación, ¿eh? ¿Sabes qué? Quiero un discurso desde la voz de una persona que fue históricamente activista. Entonces, mientras más me acerque a ese tipo de cosas, estoy generando un discurso bueno, un discurso que va a lo que me piden. Y ahí voy enganchando la mano de creatividad y emocionalidad. Ahora, parámetros que también se evalúan son los elementos. Hay elementos de guión, verbales, paraverbales y no verbales. En estos no andaré mucho porque son muchos, pero si tienen alguna duda o cuestión, pueden visualizarlo en el actual manual de SEMUDE. Pero para no hacerles como que algo muy extenso, dentro de los elementos que se pueden ver aquí, está cosas como los matices de voz, que haya cierta secuencia lógica, que haya el uso de gestos, que haya el uso de elementos, que haya el uso de figuras retóricas, que haya un manejo del escenario, que haya una dominación del tema, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas los agrupamos como elementos. Esos elementos ayudan a lo que yo estoy planteando como discurso, ese todo que estoy planteando sea bueno, sea llamativo, llegue a las personas, sea memorable, porque al final del día buscamos que lo que decimos llegue a las personas, no solamente llegue, sino que también se quede y trascienda tal vez por el pasar del tiempo. Eso no estaría mal. Entonces, entendiéndose esto, se valora dentro de la categoría de discursos cuando las personas juezas están haciendo una evaluación dentro de la deliberación. Entonces, dentro de las tablas de evaluación, poseemos la tabla Demian y la tabla EVA. ¿A qué vamos? A que cuando se da el proceso de deliberación, nótese que para el proceso de deliberación no hay como que tiempos tan necesarios, si bien hay tiempos establecidos de, ¿sabes qué? La deliberación debe durar entre 20 y 30 minutos y ya. Pero eso puede variar tal vez dependiendo de la cantidad de personas en la sala, tal vez dependiendo de la experiencia que tienen estas personas al momento de expresar. O sea, habrán ocasiones en las que hay discursos que no son tan complejos de buscar porque las mismas personas te lo hacen súper fácil de entender y si tú ya tenías predisposición, no solo tienes la predisposición, sino que tienes la facilidad de entenderlos porque fueron atingentes, fueron creativos, fueron emocionales en la medida adecuada. Va. Entonces, tal vez ahí puede ser que sea mucho menos difícil llegar a juzgar y a hablar de eso, ¿no? Pero dentro de la deliberación, las personas juezas van a hablar de lo que fueron los discursos, de cómo les pareció, de cómo los valoran, de qué destacan, que está bien, que estuvo mal, y la. Entonces, a raíz de eso, cada persona
jueza va a usar la tabla de Demian y va a decir, ok, el discurso de esta persona está en el rango de tal y tal, ¿ya? Y entonces dices, bueno, entonces hizo esto, cumplió con eso, mira, el discurso de Natalia está entre el 76 y el 80, pero tengo que asignarle un valor específico. ¿Cuál puede ser? Bueno, yo considero que va a ser un valor de 77. Va, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que, a diferencia de debate, dentro de una sala, si el panel de personas jueces lo considera, no me ha pasado, pero en el caso de que sucediera, de que, ¿sabes qué? Hay 5 personas en mi sala y las 4 tienen el mismo puntaje, no importa. O sea, si las 4 tienen el mismo puntaje, hicieron su manera de llevar a cabo el discurso que los llevó a ese puntaje. Pero no hay problema en el caso de que las personas juezas lleguen a poner puntajes iguales para un cierto grupo de personas discursistas dentro de la sala. En eso no hay ningún inconveniente en comparativo a debate. Ahora, tenemos la tabla EVA para personas juezas. Básicamente es una tabla de cómo se valora de entre personas juezas. O sea, también hay una valoración que se busca dentro de las personas juezas. Obviamente esto es para que haya, digamos, una mejora en los feedbacks, haya una cierta apreciación de persona jueza, de cómo esa persona jueza lleva la deliberación, cómo esta persona jueza emite sus criterios, cómo valora al puntaje, porque hay ocasiones en las que tú escuchas a una persona decir, ok, mira, esta persona cumplió con atingencia de esta forma, me dijo esto, lo expresó así, me pareció interesante por acá, mira cómo aplica la emocionalidad, tal, tal, tal. O sea, describió un discurso bellísimo de, no sé, tal vez un 80, un 81. Y va, y cuando dice su puntaje, dice, ¿sabes qué? Yo le pongo un 68. Y es como que, ok, es un poco extraño un discurso lo valores así. Entonces, las personas juezas que están escuchando también tienen que ser conscientes de que eso no termina de aportar a la persona discursista. Porque si bien la persona jueza tiene claro lo que está juzgando, no tiene claro cómo lo está juzgando. Entonces, yo como persona jueza escucho a esa otra persona jueza a hablar así y digo, bueno, mira, al momento de evaluarlo, bajo la tabla de EVA, tal vez su apreciación no es tan buena. La justificación puede ser, y dentro de la versión no estaba mal, pero tal vez habían cosas que se escapaban, entonces reduzco un poco el puntaje para que haya esta acumulación de puntos y se pueda de alguna forma evaluar entre personas juezas para decidir quiénes emiten criterios buenos, quiénes aportan de manera eficiente, quienes usan las tablas de forma correcta para poder ser justos con las personas discursistas. Ahora, preparación de un discurso. Creo que eso es algo que todos hemos hecho. La preparación de discurso no tiene mayor ciencia, solamente es una introducción, no hay desenlace. ¿Sí? Tú tienes que usar matices de voz y una visualización de elementos involucrar. ¿A qué voy con esto? A que yo doy un discurso ahorita que estoy exponiendo esto. Yo doy un discurso cuando quiero pedirle algo a mi mamá. Yo doy un discurso cuando quiero solicitar un permiso. Yo doy un discurso cuando quiero comprar algo. Porque digo, quiero esto por tales razones, lo quiero así, ya sabes, me pasa esto y lo que entonces, uno usa los discursos todo el tiempo, todos los días. Y dentro de esto se distingue. Introducción no hay desenlace. Es algo práctico para usarlo en el caso de que ustedes como personas discursistas están iniciando, porque es una estructura simple, es una estructura base, no es algo de, ¿sabes qué? Me voy de aquí y me salto puntos cronológicos y luego regreso y tal. No es nada complicado. Entonces, es una estructura base que pueden utilizar como personas discursistas que tal vez están empezando. Si en el caso de que ustedes quieran adentrarse a otro tipo de estructuras, está bien, adelante, siempre y cuando la estructura vaya de acuerdo al discurso. Matices de voz, va, lo que estoy haciendo. Estoy hablándole, si estoy haciendo énfasis en ciertos puntos, estoy dedicándole más tiempo a esto, estoy hablando muy rápido en esto y eso hace que cambien matices de voz, cambia la velocidad, cambia la entonación y demás, ¿no? Entonces, dentro de la preparación de mi discurso, yo tengo que visualizar cómo quiero proyectar la voz, cómo quiero proyectarme hacia las demás personas, de qué forma. Una de esas es obviamente el canal de la voz. Ahora, la visualización de elementos a involucrar. ¿A qué voy con eso? A que dentro de la visualización de elementos a involucrar es que cuando estoy preparando mi ronda, estoy preparando mi discurso, yo digo, ¿sabes qué? Dentro del discurso de la activista histórica, yo tengo que hacer que las personas que me están escuchando visualicen ciertos elementos, como que me visualicen tal vez a mí en una antigua ciudad, ya, de Roma, Grecia, no recuerdo de dónde era esta persona, pero
por esas épocas. Entonces yo digo, ah, mira, empiezo a narrar cosas que les planteé en ese lugar, para que tengan esa visualización. También elementos de, sabes que cuando una persona dice lo de las flores, entonces te dice, ah, mira, tu discurso tiene que ser sobre los claveles. Va, entonces yo puedo hacer los gestos, las mímicas, para que haya la anotación de que tengo un clavel en la mano, tal vez, o te lo estoy entregando, no lo sé. Entonces, yo voy pensando eso desde que voy preparando mi discurso, para que al momento que yo lo dé, yo lo dé. Entonces, empiece a tener ya todo visualizado para cómo quiero llegar a las personas. Ahora, la diferencia entre introducción, nudo, desenlace puede ser implícita. No necesitan decir, ¿sabes qué? Esta es mi introducción y voy a decirles eso como cuando la gente me anuncia en debate, no. No lo necesitas. Entonces puedes empezar a hablar, empezar a vociferar, empezar a decir todo lo que te dé la gana. De ahí puedes ir con un nudo mientras el nudo se distinga, no hay problema. Y asimismo, das un cierre, un desenlace en el cual se entienda que termina de cerrar la idea y termina de cerrar el discurso. Simple. No hay mayor ciencia en eso. Y así, entonces, mientras sus diferencias sean claras de, ¿sabes qué? O sea, de que tú internamente introducción fue hasta aquí y que las personas juezas lograron entenderlo súper bien. No necesitas decirlo, ni diferenciarlo de, ahorita les voy a presentar esto, hay esta problemática y a raíz de esta problemática pasa esto y yo les voy a dar estas soluciones. No, no es necesario. Tal vez una persona lo pueda decir, tal vez esté interpretando a alguien de debate, puede que pase, pero no necesariamente necesitas. Ahora, vamos ya finalizando con las emociones y la proyección de la voz. Si bien hablé un poco de la emocionalidad, que es parte de los pilares, y también la proyección de la voz, que era una forma de cómo se puede llegar a transmitir el discurso, creo que es bueno hacer cierto énfasis, porque a veces es complejo manejar las emociones y cómo se trasladan a la voz. Entonces, yo a través de mi voz puedo proyectar una gran cantidad de cosas. Puedo transportar o transmitir orgullo, alegría, tristeza, angustia, miedo, lo que me dé la gana. Siempre y cuando yo utilice matices lo suficientemente apropiados para que la gente entienda lo que yo les estoy diciendo, sienta lo que les estoy diciendo. Entonces, yo con mis matices de voz puedo cambiar, variar y todo lo que sea para poder llegar de una forma tal vez un poco más empática, tal vez a las personas recurrir a su corazoncito, a sus sentimientos, a su sensibilidad, a sus memorias y demás. Claro, obviamente, siempre y cuando esto no sea revictimizante, no dañe a nadie y no genere ningún tipo de historia. Como plus, quería añadir esto que es básicamente un árbol emocional. ¿Y a qué voy con esto? A que si se dan cuenta, dentro del arbolito hay como que ramas, va. Entonces tenemos la rama del disgusto, tenemos la rama del miedo, tenemos la rama de la tristeza, de la felicidad, la ira y la sorpresa. Entonces, quiero que ustedes entiendan como que son las ramas principales del arbolito, va. Son estos los sentimientos, se pueden decir, bueno, emociones primarias, y a partir de esas emociones surgen sentimientos o al revés, no me acuerdo, pero por ahí va la cosa. Entonces, digamos que son las emociones. Tengo la emoción del disgusto. Y a raíz del disgusto me puede ir un sentimiento evasivo, un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de decepción. Tengo la ira. A través de la ira puedo llegar a sentirme frustrada, agresiva, resentida. ¿Por qué les doy esto? Porque cuando uno plantea discursos a veces recurre a lo típico de, sabes que voy a, no sé, dar tristeza, que es como que el recurso más fácil al cual las personas podemos llegar. Porque llegan los recuerdos tristes, todo el mundo empatiza con eso, y ya, chévere. Pero hay una gran cantidad o hay un abanico de disponibilidad para que uno presente discursos. Entonces, por ejemplo, yo voy, yo, Natasha, digo, ¿sabes qué? Mi discurso va a ser acerca del disgusto, sí, pero puedo jugar con ese tipo de emociones y puedo llegar a las personas de manera diferente. O sea, voy de la parte del disgusto, voy a la evasión. De la evasión puedo ir al optimismo. Empiezo a plantear mi discurso de ya no quiero escucharles, ya no quiero sentir, ya no quiero vivir en este mundo, quiero ocultarme de esto y quiero hacer las cosas a mi manera. Pero a pesar de aquello, a pesar de todo lo que siento, me gusta creer que me espera algo bueno.
Me gusta creer que hay un futuro para mí. Me gusta sentir que tal vez sí hay esperanza. Entonces, yo, como persona discursista, si bien mi centro era el disgusto y la evasión, puedo empezar a transformar mi discurso en otro tipo de sentimientos, en este caso el optimismo, que va de la mano con la felicidad. Y puedo hacer un cambio, un giro tal vez dentro de la historia, del orden cronológico que yo estaba planteando, porque cronológicamente estaba para que mi discurso vaya y acabe trágicamente, porque estaba disgustado, porque estaba molesto, porque es lo que la gente espera. Pero pueden dar saltos de fe para llegar al optimismo y traspasar del disgusto a la felicidad. Eso también aporta, no solo la parte de emocionalidad, sino que mientras ustedes obviamente cumplen con lo que se espera de su discurso en la dinámica, aporta a un sentido de creatividad, de que ya no es solamente lo que se espera de tu discurso, sino que le das un giro 360, bueno, 180, y acabas en otro tipo de cosas. Acabas, esa emoción te puede llevar a otro tipo de recuerdos, a otro tipo de pensamientos, y pueden acabar en un discurso completamente diferente de lo que tal vez tú esperabas, de lo que las personas juezas esperaban, de lo que la sala esperaba de ti. Eso puede ser muy bueno y puedes usarlo a tu favor para crear discursos diferentes, para que no sea un discurso tal vez que te duela, un discurso que solamente sea de cosas típicas que pasan a las personas, sino que sea algo mucho más elaborado, que tenga un fondo mucho más impactante y que las personas de alguna forma se les quede más y sea mucho más memorable, que es lo que al final del día como personas discursistas buscamos. Va. Entonces, dicho todo eso, gracias por, bueno, ver el tallercito y por eso y cualquier duda o cuestión, creería que si tienen la forma de contactarse conmigo, chévere, estoy para escuchar y para ayudar en lo posible. El circuito de discursos actualmente está creciendo, así que siempre es bueno ayudar con su granito de arena a las personas que quieren adentrarse dentro de su mundo. Y bueno, gracias a las personas que hicieron posible ese taller, porque hay una recolección de materiales que se ha aportado de a poco para poder llegar a lo que, bueno, les di el día de hoy.